Aurum Hermetis. El origen. La sombra no es lo que crees, no es lo peor de ti, no es un error que debas corregir. Es la parte de ti que quedó fuera de la conciencia y que hoy sigue gobernando tu vida desde lo invisible. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. No llegaste aquí para aprender algo nuevo. Llegaste porque algo en ti está listo para ser visto. Hola viajeros, soy Lei y este es Aurum Hermetis. Si has llegado hasta aquí, no es porque estés buscando respuestas, sino porque algo en ti ya empezó a recordar. Hoy no vamos a hablar de luz, vamos a hablar de aquello que la hace posible. Hoy vamos a hablar de la sombra, pero no desde el miedo, no desde la psicología moderna y no desde la culpa, no desde la corrección moral ni desde la idea de algo que debe ser eliminado. Hoy vamos a hablar de la sombra como lo hicieron los antiguos, como materia prima, como sustancia iniciática, como umbral, como vientre, como puerta. En los textos herméticos más antiguos, anteriores incluso al Corpus Hermeticum, tal como lo conocemos hoy, aparece una idea radical, que el alma no cae en la densidad por error, sino por necesidad ontológica, que lo oscuro no es enemigo de lo luminoso, sino su matriz, que la conciencia no nace en la claridad, sino en la opacidad, y que lo divino no se manifiesta huyendo de la materia, sino habitándola hasta transfigurarla. Esta es una de las enseñanzas más profundas y más tergiversadas de la tradición hermética, porque durante siglos nos enseñó a temer lo oscuro, a reprimir lo instintivo, a negar lo ambiguo, a rechazar lo contradictorio, a moralizar lo inconsciente, a dividir la experiencia humana en aceptable e inaceptable. Pero los antiguos alquimistas sabían algo que hoy estamos recién recordando. No se transmuta lo que se niega, y solo se transmuta lo que se recibe. La palabra sombra, tal como la usamos hoy, no existía en los textos originales. Lo que existía era el concepto de materia vil, prima materia, materia confusa, materia caótica, materia informe, masa negra, caos fecundo, dragón sin forma, agua turbia, plomo filosófico, tierra virgen, sal amargo, residuo, escoria, humedad oscura. Y no se hablaba de ella como algo que debía ser eliminado, sino como aquello sin lo cual la obra era imposible. Los tratados alquímicos son unánimes en esto. Quien desprecia la materia prima jamás obtiene la piedra. Y aquí ya estamos entrando en un territorio iniciático real. Porque la materia prima no es una sustancia externa, nunca lo fue. Es la condición psíquica, espiritual y existencial del ser humano antes de ser trabajado por la conciencia. Es la mezcla caótica de impulsos, deseos, heridas, instintos, memorias, traumas, pasiones, contradicciones, ambivalencias, pulsiones, temores, apegos, sombras, compulsiones, repeticiones, defensas e identificaciones. Pero los antiguos no veían esto como defecto, lo veían como potencial no diferenciado. Donde el mundo moderno ve patología, ellos veían potencia latente. Donde hoy se ve problema, ellos veían semilla. Y donde hoy se ve error, ellos veían inicio. En uno de los manuscritos atribuidos a Zósimo de Panópolis, uno de los alquimistas más antiguos cuyos textos aún conservamos, se dice que el alquimista no debe buscar la sustancia perfecta, sino la más vil, la más despreciada, la más común, la más rechazada, la más ignorada, porque es precisamente allí donde se oculta el espíritu de la obra. Esto no era metáfora moral, era instrucción operativa, y sin embargo hablaba del alma. Porque en alquimia, como en hermetismo, como en gnosis, lo que es abajo es como lo que es arriba, y lo que es afuera es como lo que es adentro. Y si la materia prima es despreciada por el mundo, lo mismo ocurre con los aspectos rechazados de la psique. Y si el alquimista debe aprender a amar la sustancia vil, el iniciado debe aprender a acoger lo que fue exiliado de su conciencia. Esto es lo que hoy llamamos sombra, pero la sombra no es lo oscuro, es lo no integrado, y lo no integrado no es malo, es inconsciente. La gnosis antigua fue explícita en algo que las religiones posteriores suavizaron, que el problema del ser humano no es el pecado, sino la ignorancia. Ignorancia de su naturaleza, ignorancia de su origen, ignorancia de su estructura, ignorancia de sus propias potencias internas. Y que esa ignorancia no se manifiesta solo como desconocimiento intelectual, sino como fragmentación interior.
partes rechazadas, aspectos reprimidos, impulsos escondidos, emociones no digeridas, deseos prohibidos, instintos demonizados, fuerzas vitales negadas. Esto genera una psique dividida, un alma escondida, una conciencia fragmentada, y no hay iluminación posible en una conciencia fragmentada. Los gnósticos no buscaban pureza, buscaban integridad, no buscaban perfección, buscaban totalidad, no buscaban santidad, buscaban verdad. Y la verdad para ellos no era un ideal moral, sino una reunificación interior. Por eso en muchos textos gnósticos aparece la figura del Redentor no como Salvador externo, sino como aquel que recuerda al alma sus partes olvidadas. El que no viene a eliminar lo oscuro, sino a reunir lo disperso, el que no viene a purificar expulsando, sino a sanar integrando. Esto es profundamente alquímico. En los tratados herméticos se habla del conjuntio oppositorum, la unión de los opuestos, no como reconciliación simbólica, sino como operación real sobre la sustancia interior. Luz y oscuridad, masculino y femenino, activo y pasivo, consciente e inconsciente, espíritu y materia, razón e instinto, cielo y tierra, mente y cuerpo. No se trata de elegir uno, se trata de casarlos. No se trata de suprimir uno, se trata de transfigurarlos juntos. Y aquí aparece uno de los secretos más antiguos de la alquimia espiritual. No se alcanza la luz separándose de la oscuridad, se alcanza cuando la oscuridad es iluminada desde adentro. Carl Jung, siglos después, redescubrió esto y lo formuló en lenguaje psicológico, que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino, que lo que no se integra se proyecta, que lo que se rechaza se actúa desde afuera, que lo reprimido no desaparece, se disfraza, que lo no mirado gobierna desde las sombras y que lo no amado se convierte en tirano interno. Pero Jung no inventó esto, lo recordó y lo tradujo a un lenguaje comprensible para la conciencia moderna. Pero los alquimistas ya lo sabían, porque en alquimia lo que no se introduce en el vaso hermético no puede ser trabajado, lo que no se somete al fuego no puede transformarse, lo que no se disuelve no puede coagularse en forma superior, lo que no se corrompe no puede regenerarse, y lo que no muere no puede renacer. Por eso la sombra no es obstáculo, es combustible, no es problema, es materia prima, no es defecto, es sustancia operativa. En los textos rosacruces se habla del dragón que custodia el tesoro, no como criatura externa, sino como potencia interna que debe ser enfrentada, no para ser destruida, sino para ser transmutada. El dragón no es enemigo, es guardián, es energía bruta no integrada, es líbido sin dirección, es instinto sin conciencia, es poder sin forma. Y si el héroe mata al dragón, pierde el tesoro. Si huye, jamás accede al oro. Pero si lo atraviesa, lo integra y lo transforma, entonces el dragón se convierte en aliado. Esto es alquimia simbólica pura. Por eso en la tradición iniciática auténtica nunca se buscó eliminar las pasiones, sino refinarlas. Nunca se buscó erradicar el instinto, sino espiritualizarlo. Nunca se buscó suprimir la sexualidad, sino sacralizarla. Nunca se buscó extinguir la agresión, sino convertirla en fuerza protectora. Nunca se buscó destruir el ego, sino ponerlo al servicio del alma. La alquimia no es represión, es sublimación, y la sublimación no es negar, es elevar conservando. En la espagiria, la alquimia aplicada a la medicina y a las plantas, se ve clarísimo. No se descarta la sustancia cruda, se la separa, se la purifica, se la refina, y luego se la reunifica en forma más noble. La planta no se elimina, se transfigura. Su veneno no se destruye, se convierte en medicina. Su toxina no se erradica, se vuelve remedio. Esto es exactamente lo que ocurre con la sombra cuando se trabaja alquímicamente. No se suprime, se cura, no se anula, se refina, no se combate, se transforma. En uno de los textos atribuidos a Paracelso se dice que toda sustancia contiene en sí misma tanto su veneno como su medicina, y que es la dosis, la preparación y la conciencia del operador lo que determina su función. Y esto no solo aplica a las plantas, también aplica al alma. Toda pulsión contiene destrucción o creación. Toda energía contiene caos u orden. Toda sombra contiene veneno o medicina. Toda herida contiene daño o don. No depende de la sustancia, depende de la conciencia. Por eso en hermetismo el trabajo no es moral, es operativo. No se trata de ser bueno, se trata de ser entero. No se trata de corregir el carácter, se trata de integrar la totalidad. No se trata de eliminar lo que incomoda, se trata de transmutarlo. Y aquí entramos en uno de los puntos más delicados y profundos de todo camino espiritual auténtico.
La sombra no desaparece cuando la reprimes, desaparece cuando la conoces. No se disuelve cuando la niegas, se disuelve cuando la reconoces. No se sana cuando la juzgas, se sana cuando la comprendes. No se transforma cuando la atacas, se transforma cuando la atraviesas conscientemente. Y esto no es un proceso mental, es un proceso alquímico real, porque la sombra no vive en las ideas, vive en el cuerpo, en las reacciones, en las compulsiones, en los automatismos, en las emociones desproporcionadas, en los impulsos inconscientes, en las proyecciones, en las relaciones, en los patrones repetitivos, en los sueños, en los lapsus, en los síntomas, en las adicciones, en las obsesiones, en los miedos irracionales, en las atracciones inexplicables, en los rechazos intensos, en los juicios viscerales. La sombra se manifiesta donde la conciencia no está presente, y por eso el trabajo no es pensarla, es habitarla conscientemente. Los antiguos alquimistas hablaban del vas hermeticum, el recipiente sellado donde ocurre la obra, y no se referían solo a un frasco físico, se referían al alma capaz de sostener tensiones sin fragmentarse, al corazón capaz de contener contradicciones sin escindirse, a la conciencia capaz de observar impulsos sin identificarse con ellos, a la psique capaz de soportar ambigüedad sin huir hacia certezas defensivas. Ese es el verdadero vaso alquímico, una conciencia que no colapsa ante su propia complejidad. Porque la sombra no es peligrosa cuando es consciente, es peligrosa cuando es inconsciente. No es destructiva cuando es reconocida, es destructiva cuando actúa desde la oscuridad. No es tóxica cuando es integrada, es tóxica cuando es negada. Por eso los antiguos decían que el ignorante no es quien no sabe cosas, sino quien no se conoce a sí mismo, y que la verdadera ignorancia no es falta de información, sino falta de conciencia de las propias fuerzas internas. Eso es lo que produce destino inconsciente. La gnosis antigua lo decía de otra manera, que el alma duerme en la materia hasta que se recuerda, y que ese recuerdo no ocurre ascendiendo al cielo, sino descendiendo al abismo interior, porque el tesoro no está arriba, está enterrado, y solo quien se atreve a excavar puede encontrarlo. Pero excavar no es buscar luz, es remover tierra, no es invocar ángeles, es enfrentar monstruos, no es ascender, es descender, no es escapar, es atravesar, y no hay transformación real sin descenso real. Por eso en los ritos iniciáticos antiguos siempre había una fase de descenso simbólico, al inframundo, a la cueva, al vientre de la tierra, al interior de la montaña, al interior del templo subterráneo, al interior del laberinto, al interior del mar, al interior de la noche. No como castigo, sino como operación alquímica sobre la psique. Porque el alma no se ilumina desde afuera, se ilumina desde adentro, y solo puede iluminar lo que conoce. Aquí quiero decir algo muy importante, especialmente en una época como la nuestra, donde se confunde espiritualidad con positividad, conciencia con optimismo, luz con negación del dolor, elevación con evasión de lo humano. La espiritualidad que no integra la sombra no es espiritualidad, es disociación, y la disociación no libera, fragmenta, no sana, divide, no despierta, escinde. Por eso las tradiciones iniciáticas auténticas nunca enseñaron a ser luz, enseñaron a ser total. Nunca enseñaron a eliminar lo humano, enseñaron a sacralizarlo. Nunca enseñaron a huir del instinto, enseñaron a refinarlo. Nunca enseñaron a negar la materia, enseñaron a transfigurarla. La sombra no es lo opuesto a la luz, es lo que la luz aún no ha tocado, y no hay redención sin contacto. En los textos alquímicos más antiguos se dice que el operador debe amar su materia prima como a sí mismo, no despreciarla, no rechazarla, no negarla, no condenarla, no huir de ella, sino observarla, estudiarla, comprenderla, conocerla en sus movimientos, en sus reacciones, en sus resistencias, en sus mutaciones y en sus ciclos. Esto no es poesía, es método, y este método aplica exactamente igual al alma humana. Por eso, el trabajo con la sombra no es terapia emocional superficial, no es catarsis, no es descarga, no es desahogo, no es ventilación, no es corrección moral, no es reprogramación mental, no es positivismo, no es visualización, no es afirmación, no es bypass espiritual. Es observación consciente de lo inconsciente en acto. Y esto exige algo que no se enseña mucho hoy. Esto exige presencia.
Presencia para no reaccionar automáticamente, presencia para no actuar impulsivamente, presencia para no identificarse con la emoción, presencia para no proyectar en otro, presencia para no huir, presencia para no negar, presencia para no anestesiar, presencia para no disociarse, presencia para sostener tensión interna sin fragmentarse. Esto es alquimia real. Porque la sombra en realidad no se trabaja pensando en ella, se trabaja viviéndola conscientemente. Cuando aparece el juicio, cuando aparece la envidia, cuando aparece la rabia, la culpa, la vergüenza, la agresión, el deseo, el miedo, la dependencia, el control, la necesidad de poder, la necesidad de aprobación, la necesidad de dominio, la necesidad de fuga, la necesidad de destrucción, la necesidad de autoaniquilación. No para actuarla, no para negarla, no para reprimirla, sino para verla. Verla sin juicio, sin identidad, sin narrativa, sin historia, sin máscara, solo verla. Eso es alquimia. Y aquí está uno de los secretos más antiguos de todos. Lo que puede ser visto sin identificación pierde poder. Lo que es visto con conciencia comienza a transformarse. Lo que es sostenido sin juicio empieza a reorganizarse. Y lo que es iluminado desde adentro deja de actuar desde afuera. Esto no es filosofía, es ley psíquica, y los antiguos lo sabían. En los tratados herméticos se habla del solve et coagula, no solo como operación química, sino como dinámica del alma. Primero se disuelve la forma rígida, luego se coagula una forma más elevada, pero no se coagula algo nuevo si no se ha disuelto lo viejo, y no se disuelve lo viejo si no se enfrenta. La sombra es lo que debe disolverse, pero no en el sentido de destruir, sino en el sentido de desactivar su rigidez, porque la sombra no es mala, es rígida. Es energía congelada en patrones inconscientes. Y la alquimia es el arte de volver líquido lo rígido, para que pueda reconfigurarse en una forma más noble. Por eso los alquimistas decían que el fuego no quema la materia, la libera, no destruye la sustancia, la revela, no aniquila la forma, la transforma, y ese fuego no es emocional, es conciencia. En Gnosis esto se expresa de otra forma, que el alma no necesita ser salvada sino despertada, y que ese despertar no ocurre escapando del mundo, sino recordando quién es dentro de él, y que ese recuerdo no ocurre evitando la sombra, sino atravesándola hasta su raíz. Por eso los textos gnósticos hablan del descenso a los mundos inferiores, y no como caída, sino como misión, porque el alma no puede recordar la luz si no conoce la oscuridad. No puede reconocer lo eterno si no ha habitado lo temporal. No puede comprender lo divino si no ha experimentado lo humano. La sombra no es error, es pedagogía. Y aquí quiero decir algo que considero central en todo camino iniciático auténtico. No todo lo que duele es sombra, pero toda sombra duele cuando es vista. No todo sufrimiento es sombra, pero toda sombra genera sufrimiento cuando es inconsciente. No toda herida es sombra, pero toda sombra toca heridas. Por eso trabajar con la sombra no es buscar dolor, sino dejar de huir de lo que duele. No es provocar oscuridad, sino dejar de negarla. No es glorificar el trauma, sino transmutarlo. Y ahora quiero hablarte directamente no como canal, no como guía, no como voz hermética, sino como ser humano que también ha atravesado este proceso. Si hay algo en ti que no te gusta, no es porque sea malo, es porque no fue comprendido. Si hay algo en ti que rechazas, no es porque sea oscuro, es porque no fue integrado. Si hay algo en ti que te da vergüenza, no es porque sea indigno, es porque fue excluido de la conciencia. Si hay algo en ti que te da miedo mirar, no es porque sea monstruoso, es porque guarda potencia. La sombra no contiene solo dolor, contiene energía vital no integrada. Y muchas veces lo que más reprimimos es precisamente lo más poderoso de nosotros. En los textos alquímicos se habla del león verde, una sustancia violenta, corrosiva, caótica, que debe ser domesticada, no eliminada, porque de él surge el espíritu mercurial capaz de realizar la obra. El león verde no es enemigo, es fuerza bruta, y la fuerza bruta no se destruye, se dirige. Esto aplica exactamente igual a la sombra. La sombra no es fuerza destructiva, es fuerza sin conciencia, y la conciencia no anula la fuerza, la convierte en potencia creadora. Por eso, uno de los errores más grandes del camino espiritual moderno es intentar trascender la sombra sin integrarla.
Esto produce seres aparentemente luminosos, pero internamente fragmentados, personas aparentemente espirituales, pero inconscientemente reactivas, buscadores de luz que, sin darse cuenta, proyectan su oscuridad en otros. Guías que no han atravesado su propio abismo, maestros que hablan de amor, pero no pueden sostener conflictos, almas que hablan de conciencia, pero no pueden tolerar ambigüedad. Y eso no es iluminación, es disociación espiritual, lo vuelvo a repetir. Y los antiguos lo sabían. Por eso en alquimia real no se permite saltar etapas, no se permite ascender sin descender, no se permite coagular sin disolver, no se permite espiritualizar sin corporizar, no se permite hablar de oro sin haber tocado el plomo, no se permite hablar de luz sin haber atravesado la oscuridad, porque sin sombra integrada, la luz no es luz, es negación. Y aquí está el punto más profundo de todos. La sombra no es lo opuesto a tu esencia, es la forma distorsionada de tu esencia no integrada. Lo que en sombra parece como rabia, en integración se vuelve fuerza protectora. Lo que en sombra parece como control, en integración se vuelve liderazgo consciente. Lo que en sombra parece como dependencia, en integración se vuelve capacidad de vínculo. Lo que en sombra parece como miedo, en integración se vuelve sensibilidad. Lo que en sombra parece como agresión, en integración se vuelve capacidad de límite. Lo que en sombra parece como envidia, en integración se vuelve inspiración. Lo que en sombra parece como deseo desbordado, en integración se vuelve eros creativo. Lo que en sombra parece como egoísmo, en integración se vuelve amor propio. Lo que en sombra parece como destrucción, en integración se vuelve transmutación. Nada en ti es inútil, nada en ti es un error, nada en ti es basura. Todo es materia prima. Y aquí quiero decir algo que considero uno de los secretos más herméticos de todos. El oro no nace de la pureza, nace de la corrupción, pero corrupción no en sentido moral, corrupción en sentido alquímico, descomposición de formas rígidas para liberar la esencia atrapada. La sombra no es corrupción moral, es corrupción estructural de la conciencia antigua para permitir una forma más elevada de organización. Por eso los alquimistas decían que la putrefacción era sagrada, porque sin putrefacción no hay regeneración. En Gnosis se decía que la luz desciende a los mundos inferiores no para combatir la oscuridad, sino para redimirla. Y redimir no significa salvar, sino reintegrar, reunir lo disperso, recuperar lo perdido, restaurar lo fragmentado, recordar lo olvidado, unificar lo separado. Por eso Cristo desciende a los infiernos, no para destruirlos, sino para iluminarlos desde adentro. Esto no es dogma religioso, es símbolo alquímico. Y ahora quiero dejarte con algo que no es enseñanza, sino recordatorio. No hay nada en ti que no pertenezca al proceso. No hay nada en ti que no tenga función. No hay nada en ti que no pueda ser transmutado. No hay nada en ti que no pueda volverse medicina. No hay nada en ti que no pueda volverse oro. Pero nada se transforma sin conciencia. Por eso, trabajar con la sombra no es un acto psicológico, es un acto sagrado. No es un ejercicio mental, es una iniciación. No es un proceso terapéutico superficial como lo vemos hoy en día. Es una operación alquímica. No es una corrección moral, es una restauración ontológica. No es una mejora personal, es un retorno a la totalidad. Y si estás escuchando esto, no es porque tengas sombras, sino porque estás listo para verla. No porque estés roto, sino porque estás madurando. No porque estés fallado, sino porque estás despertando. No porque algo esté mal contigo, sino porque algo quiere reorganizarse en ti. Y eso, déjame decirte que es iniciación. Gracias por caminar conmigo nuevamente en Aurum Hermetis. Gracias por atreverte a mirar donde otros evitan. Gracias por no huir de tu propia profundidad. Gracias por sostener el fuego donde otros se apagan. Gracias por recordar que el oro nace en la noche. Hasta el próximo portal, viajeros.